vidas. Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, agradecidos al Señor por poder estar aquí para bendecir su vida a través de la palabra. El Señor bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Hermano Ariel, que nos escucha. El Señor bendiga su vida, la de su mamá y sus hermanas. Él bendiga la vida de nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo hoy a la mañana haciendo programa también. Y a todos los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Pues si usted quiere visitarnos, nosotros tenemos culto los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Usted puede visitarnos en la iglesia, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tampa. Si usted quiere comunicarse con la iglesia, quiere hacer un pedido de oración, puede hacerlo al número, ya le digo el número, alabado sea su nombre. Bueno, se me ha perdido el número, no importa. Usted puede comunicarse a través del Facebook con nosotros o a través del Facebook del pastor Ramón Encina. O puede hacerlo al número de la radio y los hermanos nos van a estar pasando el mensaje después por pedido de oración, o si usted desea que le visitemos para compartir la palabra, o desea llegar a la congregación para compartir la palabra con nosotros, o un culto. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Vamos a estar orando y vamos a comenzar con el programa en este día. Y bueno, como les decía, estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo, así que le voy a dar a mi esposa antes de orar para que salude. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da, que podemos estar en su presencia, que podemos hablar y compartir su palabra. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor, porque Él hace todas las cosas, hizo todo por nosotros, ¿no? Amén. Gracias al Señor por eso, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra, ¿no? Porque es tan maravillosa esta gracia, ¿no? Que cuando más somos revelados en ella, más gozo nos da, ¿no? Amén, gloria a Dios. Amén, amén, hermano. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con el programa. Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar para compartir tu palabra con mis hermanos a través de Facebook. También te pedimos por aquellos que nos van a escuchar a través de YouTube luego, Señor. Y bendice también a los hermanos de la radio La Predicadora, Señor, que nos permiten salir a través de ella para alcanzar a otros que tal vez, Señor, no pueden escucarnos por Facebook ni por YouTube, pero pueden hacerlo por medio de la radio, Señor. Sí, Señor. Bendícelos, Señor, ayúdalos y ayúdanos también a nosotros. Danos, Señor, sabiduría y revelación en tu conocimiento, Señor, para poder compartir con todos aquellos que nos escuchan, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También queremos saludar al hermano Germán y a la hermana Micaela, que ellos también nos escuchan. El Señor bendiga sus vidas. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 6 del libro de Romanos. Es un tema que ya lo hemos tocado más de una vez, pero nosotros tenemos que mirar bien lo que la palabra del Señor dice. Mirar bien, prestar atención, ¿yo? Porque la palabra del Señor viene a nuestra vida para que nosotros tengamos un cambio de mente. Amén, gloria a Dios. ¿Yo? Para que tengamos un cambio de mente, un cambio de sentimiento y un cambio de dirección. Entonces, conforme en lo que la palabra del Señor dice, viene el cambio de mente. Y cuando viene el cambio de mente, entonces ahí su vida es transformada, va siendo transformada. Porque la transformación es a partir de que nosotros recibimos la palabra, va transformando nuestra manera de pensar y entonces se va manifestando en nosotros una vida diferente a la que teníamos antes. Y vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Vio? Sabiendo esto, sabiendo. Ahora, ¿usted sabe esto? ¿Usted entiende lo que la palabra del Señor dice cuando dice sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, que el cuerpo de los pecados fue destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Usted sabe qué significa esto? ¿O solamente es un conocimiento en su vida? Porque si nosotros, yo sé, hermano Nicolás, yo sé que la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice esto. Pero ¿usted sabe lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Es una realidad en nuestra vida. Es una realidad en nuestra vida. ¿Vino la revelación en cuanto a esta palabra a su vida? Porque el conocimiento es una cosa, pero la revelación y la experiencia que el Señor nos lleva a tener por medio de esta palabra es otra cosa. Hay muchos hermanos que conocen el texto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero todavía se ven en Adán. Todavía se ven en el cuerpo de pecado. Y todavía siguen declarando que son pecadores. Y ahora le voy a entregar a mi esposa para que ella nos comparta lo que el Señor le va dando. Amén. No solamente que se ven como pecadores, sino que siguen, porque yo hace muy poco tiempo, sin darme cuenta, seguía queriendo hacer algo para obtener un beneficio de parte de Dios, cuando eso es imposible. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros no obtenemos los beneficios de parte de Dios por orar mucho, por congregar mucho, por ayunar mucho, ni siquiera por creer mucho. Amén. Sino que tenemos todos los beneficios de Dios por el sacrificio de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Él trae todos esos beneficios, por eso dice sabiendo. Y amén. Sí, lo sabemos, pero es una realidad en nuestra vida. Amén, gloria práctica. A Dios. Lo sabemos, un versículo que lo sé hace mucho tiempo, amén. Pero recién ahora el Señor me dio esa revelación. Alabado sea su ¿no? nombre. Y puede ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Es amén. Algo maravilloso eso. Por eso esta mañana el pastor decía, no tenemos que estar ni atemorizados, ni angustiados, ya no vamos a pasar más por ningún juicio, porque amén. ya pasamos. Fuimos declarados culpables y aleluya, hubo quien pagó gloria por a Dios. Nosotros. Hoy somos hijos de Dios y vamos camino a la herencia eterna. Amén. Es algo maravilloso, sabiendo esto. Ahora lo sabemos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Veo? Sabiendo esto. Y aquí dice la palabra del Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y por qué usted se sigue identificando con el pecado? ¿Por qué usted se sigue identificando con el cuerpo del pecado? Usted dice, no, yo no puedo, porque este es mi cuerpo de pecado y lo único que hace es llevarme a pecar. Y nosotros tenemos que identificarnos con lo que somos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos una nueva creación. Porque dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. La nueva creación no tiene cuerpo de pecado. Amén, gloria a Dios. La nueva creación no tiene cuerpo de pecado. Jesús no tenía cuerpo de pecado. Y usted me va a decir, ¿cómo puede ser, hermano Nicolás, que usted diga tal cosa? La palabra no dice que él tenía cuerpo de pecado. Dice que él tenía un cuerpo semejante al nuestro, ¿no? Pero sin pecado. Alabado sea su nombre. Semejante al nuestro. ¿Semejante a qué cuerpo? ¿Al que teníamos en Adán? No. Semejante a este cuerpo que tenemos ahora. Un vaso de barro que contiene un tesoro. Él no tenía un cuerpo como el de Adán. Porque como nos hablaba el pastor hace un tiempo atrás, si nosotros decimos que Jesús tenía un cuerpo como el que tenía Adán, entonces Jesús era propenso a pecar. ¿No? Iba seguro que iba a pecar. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Adán abundaba el pecado. Abundaba el pecado. Pero Jesús no tenía un cuerpo como el de Adán. Tenía un cuerpo semejante al nuestro. Y cuando dice un cuerpo semejante al nuestro, habla de un vaso de barro que contiene un tesoro. Como dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Alabado sea su nombre. Esto es maravilloso poder entenderlo, hermano. Pero no solamente entenderlo desde un punto de vista humano, intelectual, sino que la revelación pueda llegar a nosotros. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Por eso el apóstol Pablo oró ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, y dice, y oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Y tener el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en parte es saber esto. ¿Saber qué? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Ahora qué tenemos? Porque si el cuerpo del pecado fue destruido, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenía Jesús en este mundo por el cual se daba a conocer la vida del Padre? Y entonces podemos leer ahí en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, y dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En el cuerpo de Adán no se podía manifestar la vida de Jesús. En el cuerpo de Adán no. Por eso el Señor llevó el cuerpo del hombre viejo, el cuerpo de Adán, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más resucitó. Sino que resucitó una nueva creación. Por eso es una nueva creación. Aleluya, gloria a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Amén. Nos es necesario nacer de nuevo, ¿no? Amén, y así es, hermano. ¿Y sabe por qué usted se sigue considerando un pecador? Porque usted no nació de nuevo todavía. O tal vez nació de nuevo, porque ¿cuándo nacemos nosotros de nuevo? Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón. Ahí somos salvos y nacemos de nuevo. Pero hay muchos hermanos que lo confiesan y lo creen en su corazón, pero aún así, por falta del conocimiento de la Escritura, ellos se siguen considerando pecadores. Y al hombre de pecado, al cuerpo del pecado, nuestro amado Señor Jesucristo lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y no lo volvió a traer a la vida. Amén. Y eso tenemos que creerlo y declararlo, más allá de lo que nuestros ojos ven. Amén, gloria a Dios. Aunque en nuestra carne, ¿no?, por causa de las concupiscencias, se manifieste otra cosa. Amén. En ese momento tenemos que declarar: no, mi viejo hombre fue muerto. Amén, gloria a Dios. Fue muerto y fue sepultado. Aleluya. Y nunca más resucitado. Amén. Sino que ahora soy una nueva creación. Amén. Al hacer eso, nosotros lo creemos, lo declaramos cada vez que estamos en ese momento de prueba, y el Espíritu Santo lo va haciendo una realidad en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí empezamos a obtener victoria. Cuando obtenemos una victoria, queremos seguir teniendo. Amén. Y esto es continuamente, todos los días. Lo que vencimos ayer no nos alcanza para hoy. Amén, Todos gloria a los Dios. días, ¿no? Gloria al Señor. Fíjese, y es así, hermano, es así. Ahora, ¿por qué los hermanos se consideran pecadores? Bueno, en este vaso de barro, como decía mi esposa, no está el pecado, están las concupiscencias. Y las concupiscencias no son pecados. Y las concupiscencias no son pecados, son deseos desmedidos por las cosas de este mundo. Son deseos. Pero ¿cuándo es un pecado la concupiscencia? Cuando nosotros le damos lugar. Como dice ahí en el libro de Santiago, dice: la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Por eso nosotros estamos llamados a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando los hermanos no tienen este conocimiento de la gracia, que el cuerpo del pecado fue destruido, que el hombre viejo fue crucificado, entonces cuando la concupiscencia se manifiesta en su carne, ellos dicen: nosotros somos pecadores. Pero la concupiscencia no es lo mismo que el pecado. Y nosotros no somos lo que vemos, sino Amén. que somos lo que Dios dice que somos. Aleluya, gloria a Dios. La Eso concupiscencia. es una victoria continua. Amén, gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que ver bien. La concupiscencia no es lo mismo que el pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es cuando nosotros le damos lugar a la concupiscencia, entonces siendo consumada, dice, da luz el pecado. Y el pecado es la muerte. Pero como nosotros no le podemos dar lugar a la concupiscencia cuando andamos en el Espíritu, porque estamos considerando que nosotros hemos muerto en cuanto a la vida vieja con Cristo, en cuanto a la vida vieja hemos sido sepultados y hemos resucitado en novedad de vida. Nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, y nosotros hemos resucitado en novedad de vida. Entonces no hay nada en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos hecho uno con el Señor, como dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor en un espíritu es con Él. No hay nada en nosotros que nos lleve a pecar.
¿no? Cuando digo en nosotros, estoy hablando en la vida que hemos recibido, ¿no? Porque si nosotros miramos, si nosotros decimos no hay nada en nosotros apoyándonos en la carne están las concupiscencias. Y si le damos lugar, la concupiscencia va a dar luz al pecado. Pero cuando hablo de que no hay nada en nosotros, me refiero a que no hay nada en esa vida que se unió a nuestro espíritu, la cual nosotros le damos lugar para que esa vida nos conduzca. Y cuando le damos lugar para que esa vida nos conduzca, nunca esa vida nos va a llevar a nosotros a pecar o a presentar nuestros miembros para servir en la injusticia y la iniquidad. Y no todo lo contrario. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que antes no entendía. Aleluya. No, porque cuando yo recién conocí esta gracia, yo decía, y bueno, entonces hago lo que quiero, total ya soy salvo. Oh Señor Jesús. Pero es todo lo contrario. Amén. Más conocemos de la gracia y menos queremos pecar. Aleluya. Menos, está lejos de nosotros eso. Amén. No, lo que nosotros deseamos es ganar a Cristo. Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Y deseamos andar en el Espíritu y deseamos conocer más de la palabra. Amén. Y deseamos conocerle más a Él. Gloria a Dios. Más a Él, estar más en comunión con Él, más Amén. en la intimidad con Él. Amén, Y gloria eso a Dios. nos aleja totalmente del pecado. Aleluya. ¿No? Entonces, como decía hoy esta mañana el pastor que me encantaba, ¿no? Cómo nosotros, ¿qué es lo que destruye el pecado? No son nuestras buenas acciones, no son nuestra capacidad humana, no es por tanto estar dentro de la iglesia, no es por tanto orar, ni por tanto ayunar, no, es por el sacrificio que Cristo hizo. Amén, Es gloria a Dios. maravilloso, Y es así es, maravilloso. hermano, así es. Por eso, fíjese, dice, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Juntamente con él. ¿Y cuándo nosotros tenemos que declarar esta palabra? Cuando viene el momento de la prueba. Como le enseñaba a las hermanas hace un tiempo atrás, la esposa del pastor, ellas le decían, lo que pasa, hermana, que en mí, las hermanas y mujeres nuevas que se estaban acercando, ¿no? Lo que pasa es que en mí hay sentimientos, hay pensamientos, y la hermana le llevaba por medio de lo que dice allá en Gálatas 2:20 a identificarse, ¿no? Y nosotros nos tenemos que identificar. ¿Cómo nos tenemos que identificar? Como crucificado, muerto y sepultado en cuanto a la vieja vida estoy hablando. Tenemos que identificar. Cuando nos identificamos nosotros de esa manera, entonces fíjese, ¿qué mal pensamiento tiene un muerto? ¿Qué mal deseo tiene un muerto? ¿No? El que te pensaba mal, el que sentía mal, está muerto y sepultado, ¿no? Y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús no hay ni mal pensamiento, ni mal sentimiento, ni mal dirección, porque todo eso lo produce el Señor por medio de la vida que hemos recibido. Por eso, hermano, una cosa es saber, agarrar la Biblia y leer, pero otra cosa es tener una experiencia con esa palabra en nosotros. Una cosa es que esa palabra se haga vida en nosotros, sea una experiencia en nosotros. Saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y esto no lo sabemos de un día para el otro. Amén, gloria a Dios. Así que no se preocupe, ¿no? Sino que siga deseando conocer del Señor. Amén, gloria a Dios. Y Él lo va a Dios. hacer una realidad. Alabado Porque a sea su veces no nombre. se produce en la primera que hacemos y ya queremos dejar todo. Amén. Pero no, tenemos que perseverar. Aleluya. Es como siempre nos decían los pastores, ¿no? En la antigüedad, digamos, ¿no? Que ellos decían, es fácil llegar, pero permanecer, eso es lo difícil. Amén, gloria Pero para a Dios. eso también hay solución y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque pudo llegar mi mamá en esta tarde. Le voy a dar para que salude. Gracias, Señor Jesús. Alabado Amén, sea su amén. nombre. Saludo a toda la audiencia con la paz del Señor. Bueno, Gloria a agradecida al Dios. Señor, ¿no? Que me permitió llegar un poco tarde, pero bueno. Gracias. Nunca es tarde para predicar la palabra del Señor, para alabar al Amén. Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los oyentes, a todos los hermanos. Y bueno, al hermano Emanuel de la radio. Amén, gloria a Que tengan Dios. un bendecido día a todos. Amén. Entonces, fíjese, hermano, porque conocer la gracia, ¿no? Conocer la gracia no es solamente conocer la Escritura. Conocer la gracia es tener una experiencia con la gracia, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso de tener una experiencia con la gracia, hermano Nicolás? Tener una experiencia con la gracia es tener una experiencia con Cristo. Amén, gloria
Es tener una experiencia con Cristo. ¿Y cuál es la experiencia que nosotros tenemos que tener con Cristo? Bueno, cuando usted recién llega al camino del Señor, la primera experiencia que usted tiene es que usted ha sido crucificado, muerto y sepultado. Mientras que usted esté vivo, Dios no puede hacer la obra. Dios no puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque la obra la está haciendo usted. O está intentando hacer la obra usted. Usted está intentando sostener su vida. Usted está intentando ser una buena persona. Usted está intentando ser un buen ejemplo. Pero fracasa. Fracasa porque Adán fracasó. Por eso Dios desechó a Adán y trajo una nueva creación en Cristo Jesús. Además que cuando intentamos, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo le falta algo. Amén. Para ser perfecto. Amén. Y Gloria no a Dios. le falta nada. Ese sacrificio fue completo. Gloria a Dios. Completo. Gloria a Dios. Es para gozarse. Aleluya, alabado ya no sea su somos nombre. condenados, tenemos vida nueva. Cuando se manifiesta algo que no es de la vida de Dios, vamos al Señor. Y Amén. el arrepentimiento, como veníamos hablando, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Amén. No es golpearse el pecho y darse de latigazo, no. Es tener un cambio de mente y eso lo produce la gracia. Amén, gloria a Dios. Y entonces, usted tiene que tener un encuentro, no un encuentro, una experiencia con la gracia. Gloria a Dios. Nosotros no decimos que hayamos tenido una experiencia completa con la gracia. Nos falta mucho, hermano. Nos falta mucho. ¿Cuánto nos falta? Y bueno, para saber cuánto nos falta, tenemos que ir a Efesios capítulo 4, versículo 13 o versículo 14 creo que es. Vamos a leer ahí. ¿Cuánto nos falta para poder decir que hemos tenido una experiencia con la gracia? Una experiencia completa estoy hablando, ¿no? Pero que vamos a teniendo experiencia con la gracia todos los días, es así, hermano. Es una realidad, todos los días tenemos. Por eso el apóstol Pablo, él proclamaba, dice, yo todos los días muero. ¿Y qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo con eso? Que él estaba teniendo una experiencia con la gracia todos los días. Él todos los días se negaba a sí mismo para que la gracia se pudiera hacer una realidad en su vida. Como dice, no, gracia sobre gracia. Aleluya. Cuanto más nos parecemos al Señor Jesús, ahí estamos Amén. alcanzando la plenitud de la gracia. Amén, gloria a al Dios. Aleluya. Habíamos dicho 4. Efesios 4. 4:13. Sí, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Gloria a Dios. para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina o estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que tener experiencia con la gracia? Hasta que todos lleguemos. ¿A dónde tenemos que llegar? A la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, dice, pero una cosa hago, dice, me extiendo hacia la meta, me extiendo hacia adelante. Dice. Gloria a Dios. Él estaba queriendo tener una experiencia con la gracia todos los días, hermano. Y usted dice eso de tener una experiencia de la gracia, con la gracia, ¿cómo es, hermano Nicolás? Y es tener una experiencia con la vida que hemos recibido. ¿Y cómo la tenemos? Y bueno, cuando viene una situación a su vida, la manera de tener una experiencia con la gracia es negarse a sí mismo. Es negarse a sí mismo. Porque ya hemos tenido una experiencia con la vida vieja. Y ya hemos salido avergonzados. ¿No? Y no hemos recibido nada de ahí. Pero cuando tenemos una experiencia con la gracia, el Señor nos exalta y la que recibe honra es la gracia. No recibimos honra nosotros. No espere recibir honra usted cuando tiene una experiencia con la gracia. La que recibe honra es la gracia. Cristo es glorificado y Amén. exaltado. Amén. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo como algo, lo que se está comprobando, como decía mi esposa la otra vez, una cosa es probar y otra cosa es comprobar. Nosotros no estamos probando la gracia. No estamos probando a ver si funciona o no funciona. Si usted está probando, es que todavía no se afirmó la gracia. Si usted está probando la gracia, y voy a ver qué produce la gracia.
¿Será verdad o no? Pero no, nosotros no tenemos que probar nada, nosotros tenemos que comprobar. ¿Qué es eso de comprobar? Y bueno, dice, por gracia soy salvo y eso por medio de la fe, no es un don de Dios, no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tenemos que probar eso? No, nosotros tenemos que comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? Creyendo que la gracia ya nos salvó. ¿No? Porque para probarlo entonces nosotros tenemos que vamos a ver, voy a ver si me porto bien, voy a ver si soy salvo, y si no me porto bien voy a ver que soy un pecador. No, la gracia no nos está diciendo eso cuando nos dice por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros es un don de Dios. Nos está diciendo que es así. Amén. Que es así, que usted no hizo nada, ni yo hice nada para alcanzar la salvación, que la obra la hizo Cristo. Gloria a Dios. Y que nosotros tenemos que comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Recibiéndolo por medio de la fe. Ahora, ¿cuándo usted no lo comprueba? Cuando usted intenta ayudar a Dios. Y voy a tratar de ser una buena persona. Voy a tratar de soportar. Voy a soportar lo que este me diga, lo que el otro me diga. Voy a soportar el mal carácter del hermano o de la hermana. No lo soporte, porque va a llegar un momento que no lo va a soportar más. Y va a ser peor lo que se manifieste en usted que lo que la gracia puede manifestar en usted. No sé si quieren agregar algo a las hermanas. Que tenemos que comprobar la eficacia de la gracia en todos los ámbitos de nuestra vida. Como decís vos, no intentando probar, porque como decís vos, tarde o temprano va a salir lo verdadero, ¿no? La realidad. Simplemente si aceptamos a nuestro Señor y declaramos que Él es nuestro Salvador por intermedio de la fe es lo que lo va a llevar a tener una vida separada y una vida plena, ¿no? Con la vida de Dios que está en nosotros. Aleluya. La gracia de Dios, que es Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Ve, por ejemplo, esta palabra que nosotros estamos trayendo hoy. Porque no es que nosotros estamos trayendo, porque si no, me la estoy adjudicando a mi persona. Que Dios nos trae hoy. Esta palabra nosotros no tenemos que probar. Esta palabra nosotros tenemos que comprobar. ¿Cómo la comprobamos? Cuando viene el momento de la prueba. Viene el momento de la prueba y se manifiesta el mal carácter en mí. Cuando se manifiesta el mal carácter, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Si el mal carácter dice la palabra del Señor que fue crucificado juntamente con Él. Entonces ahí nosotros declaramos la palabra y comprobamos lo que Cristo hizo en la cruz. Llevó al hombre que tenía mal carácter, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más resucitó. ¿Cómo puede? Si usted dice que usted tiene mal carácter, usted está diciendo que el nuevo hombre tiene mal carácter, y ese no es el carácter de Dios. Ese no es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 13, donde dice, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo propio, ¿no? Ese es el carácter de Dios. ¿Y el mal carácter en mí? No, el mal carácter fue crucificado, muerto y sepultado, con el hombre viejo. ¿Y cómo es que se manifiesta esto en mí? Y no sé por qué se manifiesta esto en mí, pero si se manifiesta, yo le tengo que aplicar la fe, y la fe dice que fue crucificado juntamente con Cristo, que fue sepultado juntamente con Cristo y que nunca más resucitó. Amén. Por eso, hermano, usted dice, y nosotros decimos, entender la gracia. Pero entender la gracia es colocarnos en la posición donde Dios nos colocó. Entender la gracia es darle lugar a Dios como vida en nosotros. Entender la gracia es saber que nada de lo que nuestra carne nos lleve a pensar, a sentir o a desear puede ayudar a Dios en la transformación de nuestra vida. Nada. Nada. Usted tiene que desecharlo. Pero es bueno, hermano Nicolás. Yo soy una persona íntegra, una persona intachable, yo soy una persona correcta. Tiene que desecharlo. Tiene que desecharlo. Porque dice la palabra del Señor en el 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, 21, 22. Vamos a buscarlo para poder citar el versículo. Dice que aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios.
Y usted dice, ¿lo bueno del hombre? Sí, lo bueno del hombre es natural. Aún lo bueno del hombre es natural, esa conducta intachable, ese respeto por la sociedad, esa integridad, todas esas cosas que estaban en el hombre, aún lo bueno del hombre, dice, es enemistad contra Dios. ¿Por qué es enemistad contra Dios? Porque nunca lo bueno del hombre le va a traer gloria a Dios. Amén. Lo bueno del hombre le va a traer gloria al hombre. Pero la vida de Dios que está en nosotros, cuando se manifiesta, no nos va a traer gloria a nosotros. Que nosotros vamos a compartir la gloria, sí la vamos a compartir. ¿En qué sentido la vamos a compartir? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es el más beneficiado de que la vida de Dios se manifieste en nosotros? Cristo como la cabeza. Porque cuando se manifiesta la vida de Dios en nosotros y el carácter de Cristo es dado a conocer a través de nuestras vidas, yo por lo menos en la vida de los hermanos que se manifestó el carácter de Cristo, nunca escuché decir de la otra persona que lo vio, qué buena persona que es él. Sino que escuché decir, mirá vos qué buen cristiano. Y cuando dice que buen cristiano, no le está honrando a él, está honrando a la cabeza que es Cristo. Está honrando al Señor. Pero para poder entender todo esto, hermano, para que esto sea una realidad en nosotros, nosotros tenemos que recordar el texto del principio, sabiendo, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, sabiendo que el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Para qué? Dice, para que no sirvamos más al pecado, para que le pudiéramos traer honra al Señor, por medio de un vaso de barro que contiene un tesoro, una vida que se da a conocer. Amén, hermana. No sé si quieren compartir algo más. Pienso en todo este tiempo, venía pensando en la gracia, ¿no? Y cuando compartimos así, decimos que tenemos que alcanzar el carácter de Cristo, o mejor dicho, dejar que se manifieste en nosotros, ¿no? Y dice, ay, pero Cristo era Cristo. Claro, es como una utopía. ¿Viste? Es algo demasiado maravilloso para que sea verdad. Es maravilloso y es verdad. Por eso es que tenemos que comprobarlo. Cuando más lo comprobamos, más deseamos comprobarlo, seguir comprobándolo en nuestra vida. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? No, uno quiere saber. Porque lo va manifestando, ve la manifestación en los hermanos, en uno mismo, y cierra los ojos y piensa lo que era ayer, ¿no? Y todo esto fue solamente por creer. Amén. No, por creer, sin esfuerzo. Porque las veces que lo intentamos esforzándonos para decir, no, voy a cambiar, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo mal. Cuando venía el día malo, ahí se manifestaba eso. Amén. Entonces, ahora no, ahora dejando que la gracia no se manifieste en nosotros, ya eso es pasado, como decía Pablo ahí, ¿no? Prosigo a la meta. Al supremo llamamiento. Aleluya, gloria a Dios. Y como decían las hermanas, ¿no? Hay quienes dicen que es imposible. Entonces, mientras que las hermanas decían eso, yo pensaba, entonces nuestro amado Señor Jesucristo mintió. ¿Por qué mintió? No estoy diciendo que el Señor mintió, ¿no? Llevándolo al pensamiento de estos hermanos que dicen que es imposible que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo mintió. ¿Por qué mintió? Porque dice, y yo me voy, dice, pero vendré, dice, y cuando venga, dice, me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo, está hablando del resultado de la gracia hecha una realidad en nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado de la gracia hecha una realidad en nuestra vida? Cristo caminando por todos lados. Cristo dándose a conocer a través de cada uno de los miembros de su cuerpo en todos lados. Entonces no podemos decir que eso no puede ser, que nosotros no podemos llegar a ser como Cristo. Si estamos hablando de un esfuerzo humano, sí. Pero si estamos hablando de lo que la gracia puede producir en nosotros, no. Lo que pasa es que todo esto es por medio de la fe. Amén. La fe no anda por lo que lo ven los ojos. Amén, gloria a Dios. Por lo que Dios hizo, por lo que Dios dice en su palabra. Amén. ¿No? Por eso dice que la fe es locura, por eso dice que más el justo por la fe vivirá. ¿No? Entonces todo esto es por medio de la fe. Se va haciendo una realidad en nosotros gloria por medio a Dios. de la fe. ¿No?
Ahí en 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Fíjese, y en otra parte de la escritura, ahora no me acuerdo dónde está el versículo, está en 2 de Corintios, pero no me puedo acordar el versículo, dice, porque por fe andamos y no por vista, dice. Pero por fe andamos. Yo lo tengo que mirar a usted en Cristo, y usted me tiene que mirar a mí en Cristo. Cuando nosotros nos miremos en Cristo, hermano, hermana, nosotros vamos a ver la realidad de Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que produce la realidad de Dios en nosotros? La gracia. No hay otro evangelio, dijo el apóstol Pablo. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje, no hay otra enseñanza. No hay. Usted va a buscar, y seguramente que habrá buscado por todos lados, en todas las religiones, en todas las denominaciones, usted habrá buscado. Pero usted volvió a caer en el primer lugar. ¿No? Usted volvió a caer en el primer lugar. ¿Cuál fue el primer lugar? Los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué volvió a caer ahí? Porque Dios le permitió a usted. Dios le permitió a usted que usted diera vuelta por todos lados. Y voy a ir a esta inclinación religiosa, y voy a ir a esta otra, y voy a ir a esta otra, y voy a ir a inclinaciones humanas, donde van a llevarme a mí a tratar de buscar mi paz interior. Pero usted terminó cayendo de vuelta a los pies de Cristo. Un lugar de donde usted no tendría que haber salido nunca. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque usted, cuando recién llegó al camino del Señor, tal vez no fue enseñado, o tal vez fue enseñado, pero usted lo tomó como un conocimiento nada más, no como una revelación de que su viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fue crucificado juntamente con él. Entonces, al no poder ser eso una realidad en su vida, usted no poder tener una relación con la gracia abiertamente y completamente, entonces se sintió insatisfecho y empezó a buscar. Hasta que el Señor lo encontró nuevamente. ¿Vio? Lo puso sobre sus hombros como aquella oveja que se salió del redil y lo volvió a traer al rebaño. ¿Para qué ahora lo trajo de nuevo al rebaño? Para que usted descanse. ¿Dónde va a descansar usted? ¿En sus obras? ¿En su esfuerzo? ¿En su capacidad humana? No, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí tiene que descansar. Esa es la parte más linda. Amén, gloria a Dios. Cuanto más descansamos, más la obra de Dios se va viendo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Fíjese, no sé si quieren agregar algo más ahí. Sí, es algo maravilloso, ¿no? Cuanto más descansamos en la obra de Cristo, más se va haciendo una realidad la vida de Él en nosotros. Amén. Suena un poco, no, porque decís, cuanto más descansamos, no es ir a la cama, acostarse a dormir, no. No, sino creer. Es creer, tener fe, leer la palabra, comprobar las cosas, ¿no? Amén, gloria a que Dios. Dios va haciendo en nosotros. No apurándonos con esa inquietud que teníamos antes. Dejar de estar preocupados. Sí, sino como decías bien vos, ¿no? Descansar, tranquilo. El Señor va a hacer como Él quiera y seguramente que lo va a hacer bien, ¿no? Sí. Porque sabe que nuestro corazón está confiando en Él, que creemos en Él, que tenemos fe que todo lo que Él haga va a ser de su agrado. Amén, gloria a Dios. Fíjese. Entonces nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que aprender a descansar en Él. ¿En qué tenemos que descansar? En la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice acá en el capítulo 3 del libro de Hebreos. Dice, bueno, en el 12, aunque no es ese el versículo, pero vamos a leer un poco más, vamos a ir en la lectura hasta que encontremos el versículo que está ahí. ¿Cuál? Dice en el capítulo 3 del libro de Hebreos, en el versículo 12, dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad. La incredulidad es algo malo para Dios. La incredulidad es algo malo. ¿Y qué es incredulidad? Incredulidad es no creer lo que Dios dice. Y Dios dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces dice, de vosotros de corazón malo, de incredulidad.
para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ve? ¿Qué es lo que le endurece a los hermanos? El engaño del pecado. No es tan así, hermano. No es tan así. Usted puede vivir la vida que usted quiere. Total, la gracia ya le perdonó todo. No es tan así. Y la verdad que no es así, hermano. Porque si nosotros vamos allá en el libro de Romanos, en el capítulo 3, creo que es en el versículo 7 o versículo 9, dice, ¿qué pues? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino bajo la... no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y después el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. La gracia no nos habilita a nosotros a presentar nuestros miembros para servir a la injusticia y al pecado. No nos habilita. Entonces dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces dice, ¿quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuando cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Veo? A causa de la incredulidad. Pero no está aquí el versículo. Dice la palabra del Señor. Por tanto, el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras. Aquí está. En el versículo 10. Vamos a leerlo ahí. 4:10 del libro de Hebreo. En el 9 podemos leer 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Vio? El que ha entrado en el reposo del Señor. ¿Y qué es eso de entrar en el reposo del Señor? Creer que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Vio? Ya no trato yo de ser una buena persona. Ya no trato yo de dar a conocer la gracia de Dios de una manera forzada. No. Si el que ha entrado en el reposo del Señor. ¿Y cómo nos dio el Señor reposo? Por medio del sacrificio de Cristo. Llevando el cuerpo de los pecados a la cruz. Llevando al hombre viejo a la cruz. Sabiendo esto, dice. Sabiendo esto. Que ha entrado en el reposo del Señor. Ha reposado de sus obras como el Señor de las suyas. Ya está, hermano. Ya hemos tratado de obrar nosotros durante tantos años para alcanzar el favor de Dios, para poder manifestar la gracia de Dios, y no lo hemos alcanzado. Al contrario, hemos vivido en una vida de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, porque estábamos tratando de manifestar algo que se tenía que manifestar solo en nosotros, por haberle dado lugar a la gracia de Dios. Pero como no le dábamos lugar a la gracia de Dios, entonces es que llegamos al punto de que ya estoy cansado, el Evangelio no es para mí. ¿No? Pero ahora la gracia nos hace saber que no es así, que nosotros tenemos que declarar que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y entonces ahora la gracia de Dios se manifiesta en nosotros por cuanto somos una nueva creación en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. No sé si quieren agregar algo más las hermanas. No sé qué tiempo tenemos. Amén. Gloria a Dios. No sé si quieren compartir algo más, si no... No. Alabado sea su nombre. Lo mismo. Hay que poder vivir, dejar, no rendirnos a la palabra de Dios. Pensaba mientras hablabas que al principio, cuando el Señor nos hablaba en los cultos, ¿no? Y por ejemplo decía que había que sujetarse al esposo. Y mi primer pensamiento era, yo no me voy a sujetar si él hace esto, yo no voy a hacer esto. Si... En cambio ahora, por eso el cambio de mente. Ahora cuando escuchamos esa palabra digo, sí, Señor, lo quiero alcanzar. Amén, gloria a Dios. Y sin darme cuenta, y yo digo, ¿qué estoy diciendo? Y la gracia de Dios. Amén, gloria La a Dios. gracia de Dios no fue un esfuerzo. Y la gracia de Dios lo hizo. Por Amén. eso es algo maravilloso que antes
habiendo hecho tantas cosas, no Amén. alcanzábamos nada. Gloria a Dios. Y uno piensa que alcanzar es tener muchísima gente en una congregación, que Dios quiera que así sea. Amén. Tener muchas cosas, tener mucho dinero, mucho que Dios también lo puede hacer. Pero alcanzarlo es que la vida de Dios se vea en nosotros. Amén. Que se pueda manifestar, que se vea Cristo en nosotros. Amén. Que ya no nos Gloria a veamos Dios. nosotros, sino que el que nos vea, vea a Cristo en nosotros. Amén. Amén. Eso es poder alcanzar, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Así dice, Gracias, así Jesús. dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice. Para que habite Cristo por la fe. Y esa es la mayor gloria que nosotros podemos experimentar, hermano. Le hablaba a mi esposa y decía que con respecto a eso no está en un salón lujoso, en comodidades que nosotros podamos tener, en tecnologías que podamos tener, que si el Señor prepara y las podemos tener, gloria a Dios, porque son útiles para la extensión del Evangelio. Pero mientras mi esposa hablaba, yo me acordaba que el pastor nos hablaba, no sé si era este fin de semana o el anterior. Y fíjese que en el pueblo de Israel se logró edificar un templo majestuoso. Era majestuoso la hermosura que había en ese templo y cómo Dios se movía en ese lugar hasta que el Señor salió de allí, ¿no? Y el pastor nos compartía una palabra griega que es ikabó. Ikabó significa la gloria de Dios fue traspuesta, ¿no? Fue traspuesta la gloria de Dios. ¿Y por qué fue traspuesta? Si el templo era hermoso, era majestuoso, había sido adornado y preparado con los materiales que Dios dispuso para la edificación de ese templo, pero la gloria de Dios había sido traspuesta, ¿no? ¿Y por qué fue traspuesta? Porque Dios no estaba buscando en ese momento la hermosura del salón, del templo, que si lo podemos tener, hermano, lo vuelvo a repetir, gloria a Dios, para dar un mensaje, no solamente a través del mensaje, sino a través de lo que nosotros podemos lograr económicamente y materialmente. Pero todo está en la transformación de nuestras vidas, por el conocimiento o por la revelación del conocimiento que hemos adquirido. Si el conocimiento de la palabra no llega a ser una realidad en nosotros, entonces de nada sirve todo el conocimiento que tengamos. Y lo más triste es que la gloria de Dios puede pasar de nosotros y puede usar a otros que Dios puso en su corazón darse a conocer por ellos. Y es hermoso ver la manifestación de la vida de Dios en la vida de nuestros hermanos, pero yo deseo que se vea acá. Amén, gloria a Dios. ¿No? Que se vea acá, en este vaso de Amén. barro. Amén. No me gozo cuando lo veo en otro, pero Amén. yo quiero también que se vea acá. Aleluya. Y eso es lo que todos deseamos. Que Cristo sea una realidad acá. Nos vamos a gozar si Cristo es una realidad en usted. Seguro, seguro, porque usted es parte de nuestro cuerpo. Del cuerpo de Cristo, perdón. Pero deseamos y anhelamos que Cristo sea una realidad acá. ¿No? Y eso es lo maravilloso. Por eso nosotros no tenemos que olvidarnos lo que la palabra decía al principio. Sabiendo esto. Sabiendo, ya siendo una realidad, una experiencia en nuestra vida, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que el cuerpo de los pecados fue destruido. Amén. Destruido. Gloria Ahora a usted Dios, tiene un gloria a cuerpo. Dios. ¿Sí? ¿Qué es ese cuerpo? Un vaso de barro que contiene un tesoro. Amén. Ese cuerpo, ese vaso de barro es el que Cristo trajo cuando se encarnó a la escena de este mundo. No trajo el cuerpo de Adán. No trajo ese. Trajo ese cuerpo, un vaso de barro por el cual él se podía dar a conocer. Amén. En los otros días decía el pastor, ¿alguien quiere leer el versículo y gozarse? Aleluya, Disfrutarlo? gloria a Dios. Ahora lo leemos, sabiendo Amén. esto, que Amén. nuestro viejo hombre fue crucificado. Amén, Lo gloria a leemos, Dios. lo creemos, nos gozamos en esta palabra. Amén. Y lo disfrutamos. ¿no? Amén, gloria a Gracias, Dios. Jesús. Gracias. Amén, hermano. Gracias damos Señor al amado, Señor. gloria a Dios. Gracias damos al Señor por esta palabra, hermano. Y saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. Al hermano Ariel, al pastor, Amén, nuestro amado gloria a pastor Dios. Ramón Encina. Gracias. Que si usted lo quiere conocer y quiere escuchar más de esta gracia maravillosa, le volvemos a invitar, hermano. Los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana
en la calle José Hernández 384, Iglesia del Señor Jesucristo. Venga y escuche la gracia de Dios. Tenga una experiencia de vida con la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su vida. Amén. Saludamos también a los hermanos de la radio La Predicadora y a todos los hermanos que nos escuchan. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. A cada uno de los que nos han escuchado en este día, Señor. Que tu gracia pueda alcanzarlos, Gracias, Señor. Jesús. Pueda alcanzarlo y pueda, Señor, darse a conocer a través de ellos. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Y acuérdese que la gracia vino para salvarnos. Y la realidad de la gracia en nuestra vida viene cuando nos humillamos. Cuando nos humillamos. ¿Cómo nos humillamos? Reconociendo lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué somos en Cristo Jesús? Una nueva creación. Gracias, Que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. El Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.